Shalom Javerim. A ver, vamos a probar ahora dos sistemas distintos de Drat Hashem de transmisión, a ver cuál funciona mejor. Javerim queridos, estamos en nuestro shiur de Halajá número 7. Llegamos, Baruch Hashem, al Simán Gimel, al tercer capítulo de el Kitzur Shulchan Aruch dentro del área de Dinei Hashkamat Boker, de todas las normas que tienen que ver con el momento en que nos levantamos por la mañana. Y el tercer capítulo, dentro del tercer Seif, el tercer Simán, dentro de esta área del Kitzur Shulchan Aruch, se llama Din Levishat Begadav Vehilujo, las normas relativas al modo en que uno debe vestirse y al modo en que uno debe caminar, el modo en que uno se desplaza por este mundo en la vida en cuanto a la actitud del cuerpo y demás. Y empieza diciendo lo siguiente, y naturalmente ni bien empecemos, como solemos hacer, ni bien empecemos con la primera cita, ya vamos a abrir un paréntesis. Be'ezrat Hashem, con cuestiones disfrutables para maravillarnos de la belleza de la Torah que Hashem pone para nosotros. Dice así, Seif Aleph, primer inciso, dice, está escrito, Be'atznea lechet y meloqueja. Dice que Be'atznea lechet y meloqueja, que uno debe caminar con tzniut, caminar con pudor, con humildad, frente a tu Elohim. Camina con pudor frente a tu Elohim. Y es una frase que es absolutamente clave para entender la conducta de quien está pegado a la Torá. A ver un segundito. Es para quien está pegado a la Torá. Muy bien. Es algo absolutamente clave. Es la base de la tzniut en general. La tzniut, el pudor de la persona, está enfocado para empezar a la conciencia permanente, como estudiamos algunos shurim atrás, de que Akadosh Baruj Hu está por encima y Akadosh Baruj Hu está supervisando la realidad todo el tiempo, y por consiguiente, quien tiene esa conciencia consigo permanentemente, sabe cuán pequeño es, sabe hasta qué punto hay que tener cuidado de no profanar, de no transgredir, de utilizar todas las herramientas que Hashem nos dio en esta suerte de matrix gigante preparada para que hagamos nuestro tikkun, nuestra rectificación en este mundo, y por consiguiente actúa con humildad y con pudor todo el tiempo. De todos modos, hemos visto este pasuk hace no mucho, si la memoria no me falla, especialmente fue cuando estudiamos el Zohar de Parashat Va'et Hanan, y hemos visto algunas de las igualdades numéricas de este pasuk, que las vamos a enfocar desde otro lado ahora, y que son sumamente significativas para nosotros. Be'atznea lechet y meloqueja, que parece hablar de cuán mínimo debe ser uno mismo, cuán mínimo debe verse uno mismo, y hasta qué punto uno no debe enorgullecerse o envanecerse de nada de lo que uno crece, de nada de lo que uno aprende, de nada de lo que uno sabe, etcétera, porque en realidad todo es de Hashem, y en realidad nada de lo que hagamos en este mundo es para este mundo, sino todo es para el relacionamiento que tenemos que hacer con el mundo superior, y el tikkun de verdad va a venir del mundo superior. Y vamos a ver que a partir de eso es que de verdad viene la grandeza de la persona, o la grandeza del alma de la persona que se prepara, como decíamos ayer, para caminar en el camino, como decíamos anteayer, para caminar por el camino que lleva al Gan Eden, y no Has Jalila por ningún otro camino que lleve a ningún otro lado. El mejor ejemplo que tenemos es el del propio Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, el más grande de todos los hombres, que mereció que por su mano nos fuera entregada la Torá, es también el hombre de quien se dice, Veha'ish Moshe Anav Meod. Y el hombre Moshe es muy humilde, más que ningún otro hombre sobre la tierra, porque sabe su verdadero tamaño, su verdadera magnitud, y entonces sabe que en realidad eso no es de él. Es la herramienta que le dieron, y por consiguiente su desafío es muchísimo más grande que el del resto de los hombres.
puede darse a sí mismo muchos menos permisos que los que se dan en la mayoría de los hombres. Y Be'ezrat Hashem así es que hay que comprenderlo. Entonces decimos que Be'atznei Alechet y Melokeja tiene valor numérico 847, y enseguida nos encontramos con que hay un pasuk, un verso entero, en el libro de Divrei Hayamim, Crónicas 1, capítulo 11, verso 9, que vale también 847, y ¿qué es lo que dice? Vayelech David haloch vegadol veHashem tzvaot imo. Y fue David, el rey David, vaya alguien de qué magnitud estamos hablando, fue creciendo y creciendo y haciéndose más grande, y Hashem Tzevakot, Akadosh Baruj Hu, está con él. No nos habla de la humildad de la persona, que David era una persona sumamente humilde, y hay muchos relatos en el Tanaj acerca de ello, y ni hablar cuando estudiamos en profundidad sus Teilim, pero sino el hecho es que Atznei Alechet y Melokeja, la actitud humilde de la persona, ¿qué es lo que provoca? Vayelech David haloch vegadol ve'Adonai tzvaot imo. Él se hace más grande, y gracias a esa conducta, Hashem Tzvakot está siempre con él. Del mismo modo vamos a encontrar otra vez, otra complementariedad, otra consecuencia de lo mismo. Be'atznei Alechet y Melokeja, tú vas con humildad frente a tu Elohim. Entonces, con el mismo valor 847, otro verso entero que está en Mishlei, Proverbios, capítulo 3, verso 4, Umatzah gen vesechel tov be'einei Elohim va'adam, y encuentra y halla gen, gracia, y sechel tov, y buen entendimiento, a ojos de el Creador y a ojos de los hombres. Otra vez más, la persona se convierte en exitosa, en popular, en buen interlocutor, en alguien que haya gracia a ojos del prójimo, y a ojos de Hashem y a ojos de los ángeles, a partir, y por consiguiente, crece en su propia magnitud, en su propio tamaño, a partir del hecho de que él, frente a sí mismo, él es una persona humilde, y se conduce con humildad frente a Hashem, porque sabe su verdadera magnitud, y sabe que no hay que compararse con más abajo, sino que hay que compararse con más arriba. Y así nos encontramos también con la segulá, la potencia que brinda esta tzniut, en las palabras que hallamos en Bereshit, en Génesis, capítulo 29, verso 7, también con valor numérico 847, que dice sencillamente Lo et heasefa mikne, y de eso estuvimos estudiando específicamente en Zohar Ba'et Hanan, juntos. Pues Zohar Ba'et Hanan trae, aunque Ba'et Hanan está en Dvarim, trae este pasuk desde Bereshit. Lo et heasefa mikne, no es tiempo de recoger el rebaño. Si tú caminas con humildad, entonces prolongas tu propia vida a los efectos, porque no das permiso de que venga aquel desde lo alto que tiene permiso de cegar la vida, no das permiso de que él venga a recoger el rebaño. Tú mantienes perfil bajo y haces lo que debes hacer con la mayor humildad posible, y entonces es una segulá, es una potencia para larga vida. Y otra vez, en Bereshit 35, verso 11, encontramos otra complementación, otra consecuencia directa de ese caminar con humildad, también con valor numérico 847, y dice, Preurbe, Goy ukehal amim y emimcha. Multiplícate y reprodúcete, al revés, reprodúcete y multiplícate, porque un pueblo y todo un público de pueblos y todo un conjunto de pueblos saldrán de ti. Entonces yo camino con humildad, no aspiro a más que lo necesario para hacer mi trabajo, para cumplir mi misión en este mundo, pero ¿qué es lo que sucede de verdad cuando eso se refleja en lo alto? Lo que baja nuevamente en respuesta por los conductos sagrados del fluido vital, del Shefa Kodesh, es la bendición de reproducción, de multiplicación, de dejar descendencia, y de que de uno, merced al ejemplo que puede dar el alma de uno que se conduce de ese modo, uno merezca que un pueblo y muchos pueblos en derredor salgan de la simiente propia. Por último, y no menos relevante, cuando estudiamos acerca de los contenidos internos de la Tefilá Nishmat Kol Chai, que tan relevante es, hablamos, dijimos, Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha Hashem Elokeinu,
Ruach kol basar tefaer utromem zichercha malkeinu tamid. Dijimos que la tefilá empieza diciendo Ishmat kol hay tevarech et shimcha malkeinu. El alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre, nuestro rey. Ruach kol basar tefaer et zichercha malkeinu tamid. Y el espíritu de toda carne, tefaer, embellecerá la vara. Zichreja, tu recuerdo, y hemos dicho que no es tu recuerdo, porque en hebreo no hay recuerdo, lo que hay es activación. Zeher, que lo traducimos generalmente por recuerdo, tiene que ver con el polo masculino proactivo de la realidad. Malkeinu, nuestro rey siempre. Y Zichreja Malkeinu Tamid, la activación de tu presencia, la revelación de tu presencia, nuestro rey siempre, eso también vale 847, porque el modo de activar efectivamente la presencia de Hashem es hacer lugar a Hashem. Si yo estoy todo lleno de mí mismo, no tengo lugar para que Hashem muere dentro de mí, como si fuera, al menos en mi conciencia. Si yo estoy todo el tiempo preocupado por mí mismo, tampoco tengo lugar para el altruismo. Y ni hablar que no tengo lugar adentro de mí para recibir la luz de Hashem. Pero si yo soy humilde, si yo mantengo perfil bajo, si yo me empequeñezco, si yo hago lugar dentro de mi propio envase, para que, aparte de ser ocupado por mí mismo, todo esto dicho entre comillas, pero es una forma gráfica de expresar lo que queremos decir. Si yo hago lugar dentro de mi envase, para que quede espacio vacío en el cual pueda ser poblado por algo de más arriba que mí, entonces, Zichreja Malkeinu Tamid, la activación de ti, mi rey siempre, va a estar presente dentro de mí, y eso es lo que yo voy a irradiar. Entonces el pudor y la humildad es el modo de abrir la posibilidad de que la verajá de Hashem llegue hasta mí de modo completo y de modo perfecto. Ustedes disculpen que a veces se me ve acá, a veces se me ve acá. Sucede que estamos intentando, estoy probando, aquí estamos transmitiendo en vivo por Kik, como solemos, y aquí estamos grabando el video en el Real Producer, a ver si somos capaces luego de subirlo con mejor calidad a YouTube. Vamos a ver qué tal nos sale el experimento hoy. De todos modos, seguimos adelante. Veo que en el celular en el que estamos transmitiendo en realidad tenemos poca batería y por algún problema tiene falso contacto con el cargador del coche. Entonces, mientras estoy transmitiendo no carga. Ya vamos a ver cómo resolvemos todo esto. Seguimos adelante. Hasta aquí, Behatzli Alejet y me lo quejan. Ahora hay que entender. Está escrito, dice el inciso 1. Behatzli Alejet y me lo queja. Y camina con humildad frente a tu Elohim. Le fijaj, por consiguiente, Sarija Adam liot tzanua bechol orjotav. Debe el hombre ser tzanua, ser humilde, ser pudoroso en todos sus caminos. Porque qué gracia, ¿cuándo es que estás con tu Elohim para ser pudoroso? Siempre. Entonces, en todos los caminos del hombre, en todos los caminos de la vida, hay que ser pudoroso. Velajen, y ahora vamos a las normas específicas porque estamos estudiando alajá, que shelovesh o poshetet jalukosh arbeget shal besaró, cuando se viste o cuando se quita toda prenda de ropa que está vistiendo sobre su piel, y dakzek meod, será muy cuidadoso y minucioso, shelo legalotet gufó, no dejar su cuerpo descubierto. El yalbishó y abshitó que sujeba al mishkabú mejusé. Uno está en la cama acostado, tapado con las cobijas, con las sábanas. Uno debe asegurarse de no saltar de la cama cuando lo que debe estar cubierto del cuerpo propio está descubierto. Sino que, dice el Shulchan Aruch aquí, debe asegurarse que uno, aún debajo de las sábanas, aún cuando está cubierto, se viste aunque sea lo mínimo imprescindible para no salir de modo deshonroso de la cama. Y aclara Marán Shulchan Aruch que si uno viste aunque sea ropa interior, cuando está dentro de la cama, puede salir de la cama con ropa interior y continuar vistiéndose todo tiempo que las partes del cuerpo de uno que deben estar a cubierto siempre estén a cubierto. Y uno no debe decirse a sí mismo cosas por el estilo de, caramba, si estoy acá solo y a oscuras y con la puerta cerrada, ¿quién me ve? Puedo hacer lo que quiera. Que Akadosh Baruj Hu me lo con la Aretz Kvodó. Porque Akadosh Baruj Hu, su kabod, su honor, su gloria llena todo el mundo.
La luz de Hashem llena todo el mundo, no hay nada que Akadosh Baruj Hu que esté oculto de la vista de Akadosh Baruj Hu, y por consiguiente, Bejajashehaka Ora, y la oscuridad y la luz son básicamente lo mismo ante la visión de Akadosh Baruj Hu, y Tvarach Shemo, bendito sea su nombre. Vehatzniut vehaboshet mevi'in et ha'adam lidei hachna'a lefanav yitbarach shmo. Y la tzniut, el pudor y la vergüenza ayudan a traer al hombre hacia la hachna'a, hacia la sumisión frente a Kadosh Baruj Hu, y hacia el pudor mejor entendido, y hacia la irá, la luminosidad, y por consiguiente también hacia la ahavá, el amor. Y de alguna manera esto está insinuado en el hecho de que la palabra tzniut tiene valor numérico 626. 626 equivale a la brajá, una brajá que decimos al inicio de una jupá, de la celebración de una unión conyugal sagrada, cuando decimos Shehakol Baral Ichvodó, bendecimos a Kadosh Baruj Hu, que todo lo creó en su propio honor, creó todo para sí mismo, creó todo para reinar sobre todo lo que creó. Y eso es la base del pensamiento que nos lleva a actuar con pudor frente a Hashem todo el tiempo, y esa es la base de la tzniut. La base del pudor tiene que ver con que Hakol Bara Lichvodó, todo Hashem lo creó básicamente ¿para qué? Para su propio honor y para darnos la oportunidad de llegar todo lo alto consigo que podemos llegar, como estudiamos, escalando los pasos que van desde el Iaré, el que teme, hasta el Eved, el que sirve, hasta el Ben, el que es hijo y recibe en tanto de hijo, hasta la Kalá, la novia de Kadosh Baruj Hu, que se une en matrimonio y queda en fusión permanente con el novio de Shira Shirim, con el Kadosh Baruj Hu. Hasta aquí el primer inciso de nuestro capítulo. El inciso 2 empieza diciendo, vamos a aclarar aquí el texto habla de varias cosas relativas a los Goim. Los Goim quiere decir los pueblos, todos aquellos que no son Yehudim, pero en este caso y en muchos casos en la Torá y especialmente en la Gemara y en los textos halágicos, por el tipo de prevenciones que presenta, no se refiere a los Goim en general, a todos los Goim, sino que se refiere a los idólatras. Porque todo lo que nos vamos a estudiar a continuación en este inciso tiene que ver con distinguirnos de aquellos que tienen prácticas incompatibles con la Torá, incompatibles con el lazo claro y pristino con Akadosh Baruj Hu, incompatibles con la bendición que viene de lo alto. Y aquellos que se llaman a sí mismos Bnei Noach, que asumen el pacto de la Torá, no en tanto Yehudim, sino en tanto integrantes de otros pueblos, que son fieles a la Torá, que se han comprometido con la Torá, y que están llamados a formar parte de la Geulá y del mundo por venir, no están incluidos obviamente en estas prevenciones, porque ellos no son idólatras. Entonces dice así el inciso 2 de nuestro capítulo 3. Ein holchim bechukot hagoyim velo mitdamin lahem, lo bemalbush velo besear vechayotze bahem, sheneemar velo telchu bechukot hagoy, veneemaru bechukoteihem lo telechu, bechukoteihem lo telechu, veneemar yishamer lecha pen tinakesh acharehem. No debemos ir ni los Yehudim ni los Bnei Noach. No debemos conducirnos de acuerdo a las leyes, entonces a las modas, a las usanzas de los idólatras, ni debemos parecernos a ellos, no en el modo de vestirnos, no en el modo de usar el cabello, y no en ninguna de las otras formas visibles, porque está escrito, y no iréis de acuerdo a sus leyes, y está escrito, y con sus leyes no caminaréis, y también está escrito, ten mucho cuidado, no sea cosa que camines detrás de ellos y te pongas obstáculos por ir detrás de ellos. Y hay que tener muy claro que aquí la Torá establece cercos, y esto es un principio básico en el mundo de la halajá. A las mitzvot en general, sobre todo a las mitzvot que es más difícil cumplir a cabalidad, porque el Yetzer Hará siempre va a estar intentando que no seamos capaces de cumplirlas a cabalidad. La Torá y nuestros sabios les han puesto cercos en derredor para evitar que el Yetzer Hará nos tiente de incumplir y nos tiente de llegar a profanar. Entonces, está prohibida la idolatría, están prohibidas muchas prácticas de promiscuidad y demás, y de alimentación y de tantas otras cosas que tienen los pueblos idólatras. Por consiguiente, viene la Torá y establece cercos en derredor.
Si tú vas a intentar parecerte y vestirte a la moda de ellos de uno u otro modo, pues ya vas a estar estableciendo una proximidad que puede ser peligrosa si no sabes cuidarte lo suficiente. Por las dudas, hazte un cerco alrededor. Y así sucesivamente. Y explica el Kitzur Shulchan Aruch aún más. Lo ilbash malbush amiuchad lahem leshum geut, u malbush sarim. No debe vestirse quien es fiel a la Torá con vestimentas de las que son consideradas especiales y honorables en el mundo de los idólatras, como las que visten los ministros y los aristócratas en general. Y como ejemplo pone lo que está escrito en la Gemara, que está prohibido para un yehudí y por extensión para todo quien se apega de verdad a la vida de Torá, incluso copiar el estilo de retzuot, de cintas de cuero con que, o de lo que sea, con que se ata el calzado, y que estén eventualmente a la moda entre los pueblos idólatras. שאם היה דרכם לקשור כך בדרך ישראל בעניין אחר, שהיה מנהגם להיות להם רצועות אדומות, ושישראל שחורות, משום דצבע שחור מראה על ענווה ושפלות וצניעות, אסור לישראל לשנות. Porque si, por ejemplo, el Kitzur Shulchan Aruch quiere ser muy preciso aquí, para que nadie caiga en el error de permitirse cosas que no se debe permitir. Si los idólatras que viven donde yo vivo acostumbran a utilizar cordones rojos o alguna otra cosa por el estilo. A ver, un instante, porque esta es una llamada muy importante que tengo que atender. Aló. Shalom Javer. Baruch Hashem Yitbarach. אני נמצא חנוי בחניון הראשון שיש ברחוב יוסף בן מתתיהו כשפונים ממלכי ישראל. אתה נמצא מה? אוקיי, אז אני נמצא, הייתי ברחוב מלכי ישראל, פניתי ביוסף בן מתתיהו וחניתי... יש רק לכיוון אחד. יש רק כיוון אחד. כן. נכון. בתוך קנגו ירוקה. ממש טובה, חבר. Disculpen, Javerim, esta llamada tiene que ver con algo muy nuevo que desde Hashem vamos a presentar en nuestra tienda estrafalaria de veradam.net en estos mismos días. Seguimos y decimos que dice con mucha claridad y con mucha precisión que si está de moda entre los idólatras de donde yo estoy usar cordones rojos y nosotros acostumbramos a usar cordones negros por tzniut, está prohibido intentar parecernos a ellos y por consiguiente mudarnos a cordones rojos, no hacer nada para intentar parecernos. Aji amrinan besifrei, así está escrito en el Midrash, שלא תאמר הואיל והם יוצאים בארגמן, אף אני אצא בארגמן, הואיל והם יוצאים בקולסים, אף אני אצא בקולסים, שדברים הללו דברי שחץ וגאווה הם, ולא כאלה חלק יעקב, אלא דרכם להיות צנועים וענבים ולא לפנות על רהבים. Y abunda todavía más que si es costumbre donde estoy, que los pueblos idólatras suelen salir con una espada o con otro elemento de kabod y de honor, etcétera, y yo obviamente no, o cualquier otro ejemplo por el estilo, de ningún modo voy a copiarles, porque yo no busco verme honorable, no busco verme poderoso, sino que yo busco caminar por la vida con humildad. וכן כל דבר שנהגו למנהג ולחוק דאיקה למיחש שיש בו שמץ עבודת כוכבים לא יעשה ישראל כן. Y más aún todavía, toda costumbre o todo símbolo que se pongan en su cuerpo o sobre su cuerpo, en el cual haya la más mínima reminiscencia que tenga que ver con cualquier práctica idolátrica, aunque no lo hagan por ello, por supuesto que no debo hacerlo. Como por ejemplo las modas de hoy día, de piercings, y de otras cosas que dañan el cuerpo, o de tatuajes, o de lo que sea, Hasbe Jalilá, lo aleinu, que todas esas cosas tienen alguna base relacionada con idolatría, con Avodat Zará, y en última instancia, aun si no lo fuera, tienen base en el culto del propio cuerpo, que ya eso es una forma de idolatría en sí mismo. Nada de eso debe hacerlo el Yehudí,
Nada de eso debe hacer quien está apegado al compromiso de la Torá. Dejen lo galea, lo del Sahar otro yo, que mohem el ayem ubdal mehem bemalbushav bediburo ushar maasav, que moshuv ubdal mehem bemadao bedeotav, y del mismo modo no se afeitará el rostro, la barba del Yehudí, y tampoco se dejará crecer el pelo largo, el Yehudí hombre, para no parecerse a las modas que tienen ellos, y estará diferenciado del Obed Kohabim, del idólatra, en sus vestimentas, del mismo modo que lo está en sus ideas. ¿Qué es Javer? ¿Fija? ¿Quién? ¿Quién sea ni? Rega. Va a callar. Un segundito, Javerín. Ahí. Rega, Javer, ani Beshidur Jaya, ni Otzeretre. Javerín, seguimos en unos minutos de Bezrat Hashem, atiendo a este amigo que acaba de llegar y seguimos enseguida. Bueno. Javerín, queridos, mis disculpas por la interrupción. Seguimos entonces, estábamos terminando despacito el segundo inciso en el tercer capítulo de Dinei Hashkamat Boker, de normas en el Shulchan Aruch para cuando uno se levanta por la mañana, y estamos en el segundo inciso del capítulo que tiene que ver con el modo de vestirse y el modo de caminar en este mundo, de movernos y de conducirnos. Y acabábamos de decir que hay que tratar acabamos de decir que toda conducta, todo uso que esté de moda entre los idólatras que nos rodeen y que tenga que ver siquiera como reminiscencia lejana con cualquier práctica de Avodat Zará, de idolatría, así sea la idolatría del propio cuerpo, como es el caso de piercings o tatuajes. El caso de tatuajes es mucho más severo porque está prohibido expresamente en la Torá, pero también entra dentro de este conjunto. De todo eso debemos alejarnos. Dejenlo y galea, jolega del Sahar otro yo que mohem, el ayihem mubdal mehem bemalbushav ubediburo bishar maasav que moshu mubdal mehem bemadao bedeotav. Y del mismo modo, uno no debe intentar copiar sus modas, aun si también se tratara de vestimentas pudorosas, sino que debe intentar distinguirse del modo de conducta y del modo de apariencia de los idólatras, en la apariencia propia también, del mismo modo que uno se distingue de ellos en sus ideas y en su ciencia, en su forma de conocimiento, porque nosotros tomamos conocimiento de la Torá, Baruch Hashem. Eso no habla y el rico tabaquito uruguayo se le apaga. Y así está escrito, Ba'abdil etchem min ha'amim, está prometido por el Kadosh Baruj Hu, y yo os diferenciaré a vosotros de los pueblos. Esa es la principal discriminación, por eso se habla de Amsgulá. Hay 71 naciones germinales en el mundo, 71 naciones básicas en el mundo que luego se han ido subdividiendo y fraccionando, pero hay 71 naciones, es Israel y los 70 pueblos. Israel, que tiene la misión de ser el pueblo sacerdote de todos los demás, y los 70. Del mismo modo que hay en el Sanedrín, en la Knesset Agdolá, 71 integrantes, en el Tribunal Supremo de Sabios de Israel. 71 integrantes son un presidente y 70 miembros de rango equivalente, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar una señal interesante a qué se refiere Ba'abdil etchem min ha'amim, y los distinguiré a ustedes, dice Kadosh Baruj Hu, del resto de los pueblos, porque esta expresión en su valor numérico 759, prestad atención. Primero que nada vale lo mismo que Urim Betumim. Urim Betumim es la herramienta que tiene el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, para responder preguntas que tenga la gente, o para pronunciar veredictos, etcétera, no de un modo razonado, sino recibiéndolos como si fuera de modo directo de lo alto, como si estuviéramos haciendo magia. Urim Betumim
permite que, sin utilizar todas las formas idolátricas de adivinación, recibamos el mensaje correcto del mundo superior. Entonces, tenemos prohibido practicar las artes adivinatorias y brujerías y demás de todos los pueblos del orbe, y esa distinción que hace Kadosh Baruj Hu con nosotros se expresa en brindarnos los Urim Betumim, una forma sagrada de recibir de lo alto lo que no podemos determinar en lo bajo por cuenta propia. Y en su valor numérico 759 también equivale a la palabra Gashmiut. Gashmiut es el complemento de Ruhaniut. Ruhaniut es lo espiritual. Gashmiut es la dimensión material de la vida. Y es de lo que estábamos hablando recién. Así como los Urim Betumim tienen que ver con la distinción en el rango espiritual entre Israel y los pueblos, Gashmiut viene a expresarnos lo que estudiamos recién en estos últimos minutos, que la distinción tiene que expresarse también en la dimensión material, también en la dimensión temporal. No es que yo voy a creer en algo distinto y voy a pensar distinto, pero en realidad no se nota afuera, como pretendieron los iluministas. Hashem nos libre de ellos y de todo lo que enseñaron y contagiaron, que decían, sé judío en tu casa y un hombre occidental fuera. De ninguna manera, tú debes ser un yehudí, tú debes ser, si no eres yehudí, si eres un ben Noach, debes ser un hombre apegado a la Torá, en todos tus caminos en esta vida, dentro de tu casa, fuera de tu casa, donde quiera que estés, como dice Pirkei Avot, aún donde no hay hombres en el sentido más alto de la palabra, sé tú mismo un hombre en ese sentido más elevado de la palabra. Por último, mirad qué maravilla, Ve'avdil etchem min ha'amim, y os distinguiré a vosotros de los pueblos, de los otros pueblos. En su valor 759 equivale al verso completo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 18, y que dice así, Vayasaf vaigavi kemar'e adam vaihazkeini. ¿De qué trata el tema? En todo este capítulo hay una revelación, una visión que tiene Daniel. Daniel se encuentra en algún punto cercano a Babel y se encuentra acompañado de otras personas, el profeta Daniel, y de pronto él ve una visión que los otros no ven. Y en esa visión hay alguien que tiene apariencia humana, pero apariencia humana absolutamente grandiosa. Tiene una luz increíble en la mirada, y cuando habla, suena como si fuera una multitud que hablara. Y es todo absolutamente grandioso e inspira un temor y una reverencia impresionante. Y Daniel cae al suelo, cae de bruces, y a tal punto pierde todas sus fuerzas ante esa visión que se duerme, cae y se queda dormido, se desvanece. Y Daniel se desvanece y viene esa apariencia colosal y lo toca. Y él siente que es un hombre el que lo toca, pero de verdad no se trata de un hombre. Y Daniel le dice, parece que me estás quitando el alma. ¿Cómo voy a poder yo ver nada de esta magnitud si se me está escapando el alma? Y el hombre le dice, no vas a perder tu alma ahora, sino que debes saber todo lo que vas a ver ahora. Daniel Ish Hamudot, Daniel hombre de lo querible, Daniel hombre de aquello que Akadosh Baruj Hu quiere desde los cielos y quiere contigo. Akadosh Baruj Hu precia muchísimo todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Y Daniel estaba en medio de un larguísimo tiempo de ayunos y de privarse de carne y de privarse de vino y de privarse de todo lo bueno, de ayunar y de castigarse a sí mismo para ser merecedor de una revelación de verdad y de poder ayudar a generar una geulá para el pueblo de Israel y para todo lo que está en derredor del pueblo de Israel. Y Daniel todavía está echado de bruces en el suelo, y ahí viene nuestro pasuk. Y de vuelta, esa es la distinción, y yo os distinguiré de todos los pueblos. En ese momento, merced al trabajo que Daniel está haciendo desde su espíritu sobre su cuerpo, durante todos esos días que han pasado, Vayasaf, y otra vez más, no bastó que una vez el hombre lo tocó, Daniel todavía protestó, Daniel todavía tuvo miedo. Se le podría haber dicho, bueno, sigues teniendo miedo pese a lo que te estoy diciendo, has perdido la oportunidad, pero no, Vayasaf. Y agregó, y otra vez más, Vaigá, y me tocó a mí, Vaigá vi, que mar'e Adam, eso que parecía un hombre, Vaihazkeiri, y me dio fuerza. Y entonces Daniel se pudo incorporar. Y ahí se encuentra también la Abdalá, la distinción entre quien está apegado a la Torá
quien está en compromiso, en pacto permanente con la Torá, con la verdad más alta de todas, con la verdad inmutable, respecto de quien no. Y hasta aquí entonces el segundo inciso de nuestro capítulo. El tercer inciso empieza diciendo así: Lo ilbash bgadim yekarim, no vestirá uno ropas caras, kidabar ze meviet ha'adam lidei ga'ava, porque eso lleva a quien los viste a experimentar vanidad. No hay que vestirse con ropas que muestren, qué grande que soy, qué tipo importante que soy, solo yo puedo usar un sombrero de este tipo, o un traje como este, o ando con zapatos de $500, o lo que sea. No. Y tampoco ropas demasiado que expresen que uno es menesteroso, o que están sucias. Porque tampoco se trata de verse humillado ante el resto de las criaturas. El ayulov gadim memutzaim unekim, sino que usará prendas de calidad, de valor promedio, y siempre cuidando de su higiene, y siempre cuidando de la buena presencia. Leolam imkor adam afilu korot beitov veikach min alim leraglav. Y es muy muy importante ir calzado. Y dice el Shulchan Aruch, siempre, así sea que tenga que vender las paredes de su casa para comprar calzado, la persona debe ir calzada y de ningún modo andar de pies descalzos por la vida. El cuarto inciso dice, esto es muy importante. Y puesto que hemos hallado que en una enorme cantidad de temas en la Torá, la derecha precede a la izquierda, siempre en el acto de vestirse, en cada cosa que uno se viste, la derecha debe ir antes que la izquierda. Y cuando uno se quita la ropa o se quita los zapatos, se quita primero la izquierda y luego la derecha, porque eso también es un modo de darle honor, darle preponderancia a la derecha. Porque la derecha se queda más tiempo que la izquierda. Pero en lo que tiene que ver con lo que haya que atar, la izquierda tiene preponderancia sobre la derecha, porque sobre la mano izquierda es que atamos los tefilín. Esto obviamente es para los que son diestros. Para quien es zurdo es exactamente al revés. La gente que se tzarich likshor son smol tefilá. Por consiguiente, cuando hay que atar, se ata primero del lado izquierdo, que gon min alim sheyesh bahem kshira, como por ejemplo los zapatos acordonados. Uno se pone primero el zapato derecho porque vestirlo es primero el derecho, pero ata primero el izquierdo. Y el orden es Noel shel yamin veino koshro, Noel shel smol ve koshro, vejarkas kosher shel yamin, vejen bishar bgadim. El caso de los zapatos acordonados, uno se pone primero el zapato derecho para hacer las cosas bien y respetar la armonía energética tal como debe ser. Se pone el zapato derecho pero no lo ata, se pone el zapato izquierdo, ata el zapato izquierdo y entonces ata el zapato derecho. Y como hemos estudiado ayer, después de eso hace Netilat Yadayim, porque hay que hacer Netilat Yadayim al ponerse o quitarse los zapatos, si es que tocamos los zapatos con las manos. Inciso 5, Izaher mililbosh shnei bgadim biyachad mishum de kasher shikha. Uno debe tener cuidado, no hay que ponerse dos prendas de ropa juntas. Por ejemplo, una camiseta y un pullover, que hay quienes ponen las mangas de uno dentro del otro, para que sea más fácil de vestir. Hay una segulá, de acuerdo a la Kabbalah, que ponerse dos prendas juntas o quitarse dos prendas juntas, y no sucesivamente, ayuda, o sea, no ayuda, todo lo contrario, atrae el olvido, o sea, debilita la memoria. Inciso 6, Asur leilech arba amot olehotzimi piv davar shebikdusha begilui harosh. Está prohibido caminar para el hombre, está prohibido caminar 4 amot, algo menos de 2 metros de corrido, o lehotzimi piv davar shebikdusha, o sacar de su boca, o sea, pronunciar cosas que tengan que ver con sacralidad, con la cabeza descubierta. O sea, hay que tener la cabeza cubierta. Y efectos de caminar 2 metros o algo por el estilo, se puede, si uno no tiene con qué cubrir la cabeza o tiene la kipá o el sombrero a 3 metros de uno,
allí se puede uno poner la mano sobre la cabeza, pero a efectos de pronunciar palabras que tengan que ver con sacralidad, la mano no sirve. En todo caso, si uno se tiene que poner algo, puede estirar la manga del traje o poner una tela cualquiera, etcétera, y ahí sí poner la mano, pero tiene que ser un objeto distinto de la piel propia del que está cubriendo la cabeza. Y también a los pequeños, a los niños, hay que acostumbrarlos a cubrir su cabeza, porque es el modo en que van a recibir sobre sí la sensación de lo que hay por encima de uno. Uno también tiene que explicarles eso. El Zohar HaKadosh dice que para quien está apegado a la Torá y para quien tiene conciencia permanente de que el Creador está sobre sí, la principal función de la cobertura de la cabeza tiene que ver con esa distinción. Aquí termino yo, digamos, y a partir de aquí es donde empieza mi relación definitivamente con HaKadosh Baruj Hu. El influjo de HaKadosh Baruj Hu pende sobre mí todo el tiempo. Y por consiguiente yo estoy marcando mi propio límite con algo que me cubre y me cubre con pudor frente al Creador. Y es muy importante aclarar, hoy día está muy de moda, sobre todo entre muchachos jóvenes, pero no solo, usar por cobertura de cabeza, o sea, por kipá, unas cositas así chiquititas y con colores estrafalarios y qué sé lo que. Eso no sirve de verdad, no sirve para cumplir con la mitzvah, no sirve para cumplir con la halajá. Es necesario cubrir la cabeza de uno con algo de tamaño suficiente como para considerar que la parte sustancial de nuestra cabeza está cubierta por la tela que estamos vistiendo. El capítulo 7, el inciso 7, aclara que Asur Leilech Bekomad Kufá, está prohibido caminar de modo así erguido, como quien tiene gran orgullo y gabá y está mostrando hasta qué punto uno es más importante que los demás. De Garón Natui, del modo tal en que la garganta, que el cuello está todo descubierto porque uno lleva la cabeza descubierta. Umikol makom lo yajofro soy etermidai, y tampoco uno debe llevar la cabeza demasiado gacha. Ela bemidad beinonit, sino debe ir en situación promedio, mirando hacia adelante, con humildad, pero tampoco humillándose. Bichdei sheir'et haba keneged panav vegamir emidrash kafraglo, y la medida es de modo tal que uno vea de frente a quien viene hacia uno y también pueda estar viendo los pies de ese que viene de frente. O sea, apenas inclinado el rostro en dirección al suelo, pero aún pudiendo ver hacia adelante. Gam mimahalachos el adam nikarim jajam ubaldeahu o sotebe sahal, porque también del modo en que una persona camina es posible observar si se trata de alguien sabio, esto es que tiene buenas cualidades, o se trata de un ser vil e impío y que de verdad no cuida de su interior y no está preocupado por su alma. Vejen amar Shlomo bejochmató, y así dijo también Shlomo Amelech, el rey Salomón, Vegam baderech shasachal olech, libó hacer beamar la kol sajalhu, y el sahal, aquel que es impío, que es vil, que es necio y que no está preocupado de verdad por su interior y por lo que ocurre con su alma, es posible reconocerlo en el modo en que su corazón contagia a su andar lo que pasa dentro de sí. O sea, a partir de lo que sucede en su corazón, eso se manifiesta de verdad en su modo de andar. Y de ese modo él le anuncia a todos, todo el tiempo, en su conducirse por la vida, hasta qué punto él no es una persona sabia, no es una persona que cuida de sus cualidades. Por último, hay dos cuestiones separadas que se parecen formalmente, pero que son muy separadas de verdad. Javerim queridos, para completar, el último inciso de aquí se divide en dos partes que no están de verdad emparentadas la una con la otra, sino que se tratan de que el hombre no camine por la vida rodeado de distintas cosas que por diferentes razones le van a hacer mal, y por consiguiente, vamos a decir, en primer término, de lo que se trata es que un hombre no debe caminar rodeado de dos mujeres a la vez, una a cada lado, por una cuestión de pudor,
Y en segundo término, ya no por pudor, sino por la impureza que eso ha de contagiarle eventualmente. Un hombre tampoco debe caminar rodeado a ambos lados de sí por animales impuros. Y es importante primero distinguir entre una cosa y la otra, que están puestos en vecindad en el Shulchan Aruch solamente porque la acción es la misma, ir caminando rodeado de él, pero de ningún modo porque tenga que ver, Hasbe Jalila, no lo quiere Hashem, una mujer con los animales impuros de quienes no debemos rodearnos, pero debemos saber que en ambos casos la regla es que hay que intentar, a ambos lados de uno no debe suceder ello, sino que por pudor un hombre no debe estar rodeado de mujeres a ambos lados y por no permitir que se le contagie impureza, uno no debe tener a ambos lados a la vez animales impuros. Y hasta aquí hemos completado, Baruch Hashem, el tercer capítulo de nuestro estudio del Kitzur Shulchan Aruch, las reglas que tienen que ver con el tiempo de levantarse y con nuestra conducción en la vida. Y con mucha felicidad, Javerim, les agradezco haberme acompañado hasta aquí también hoy. Y Be'ezrat Hashem, espero que lo que estamos haciendo traiga para todos una verajá enorme y la capacidad, con ayuda de Hashem, de estar trabajando al mismo tiempo en lo que sentimos en el alma y en lo que pensamos en la mente, y al mismo tiempo en la forma que le damos a nuestra alma por vía de la conducta que llevamos adelante en nuestra vida física en este mundo. Javerim queridos, mi verajá para todos, Shalom y Leitro.